Bienvenidos a este webinar donde estamos en IDG, lo hacemos en conjunto con SAP España e IDC España. Vamos a hablar de la banca digital del futuro. Vamos a conocer cómo está la parte de transformación digital, cómo se están desarrollando los distintos modelos de negocio. Vamos a hablar además de los tipos de servicios que podemos ofertar nuevos. Para ello, Fran Bravo, quien es Financial Service Manager de SAP España, nos acompaña, un experto además en esta temática. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Estamos encantados. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Además, tenemos un estudio que habéis hecho en conjunto vosotros con IDC que dice que el 24% de los bancos consideran la transformación digital estratégica. Honestamente, a mí también me preocupa el otro porcentaje que no la considera tan estratégica. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Antes de ir contigo, unas indicaciones al público. Estamos en Twitter. Acompáñanos en Twitter, en la red social. Tienes el hashtag aquí arriba, es IDGTV. ¿Sí? Vamos a estar siguiéndolo y vamos a retuitear también. Quiero esos highlights, esos titulares, que los pongas ahí. Dos botones que tienes aquí abajo. Tienes un botón para que descargues documentación que hemos puesto para que tengas un poco complementaria, y adicionalmente tienes un botón para preguntas. Aprovecha, tenemos a Fran aquí, envíanos preguntas, intentaré trasladarle todas las posibles a Fran. Bueno, Fran, entonces, ¿te parece empezamos? Cuando quieras. Vamos a hablar un poco de la banca y, como decíamos, de la transformación digital. Además, ¿qué te parece si primero, y yo creo que es una buena pregunta de inicio, hablamos de la madurez que puede tener tanto la banca en España como en Europa? Cuéntanos. Bueno, pues como bien comentas, la banca está afrontando la transformación, digamos, digital, de un modo estratégico. ¿Por qué? Porque si miramos históricamente la evolución de cómo la banca se ha ido adaptando, digamos, a las tendencias tecnológicas, ha sido quizás de las industrias más pioneras. Sí. Si echamos un poco la mirada atrás, ¿no? Quizás en los años 90 fueron los primeros en llevar el terminal financiero que denominaron a la oficina, ¿no? Desplegando lo que se denominó la tecnología cliente-servidor. Y así, mientras ha ido apareciendo la banca por internet o los distintos canales, ¿no? La situación que se encuentran ahora quizás es un poco distinta, porque digamos que hasta ahora han tenido claro lo que era el punto de partida y hacia dónde queríamos llegar, ¿verdad? Sí. Teníamos la banca tradicional, y esa banca tradicional la llevábamos a los distintos canales, es decir, se hacía transparente para el usuario final su manera de consumir a la banca. Pero ahora nos encontramos ante un cambio, digamos, que no sigue el patrón de comportamiento estándar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una economía digital, una economía colaborativa. Y la banca, como sustento de esta economía colaborativa y de esta economía digital, tiene que adaptarse a estos nuevos procesos de negocio. Por tanto, el horizonte no es 100% claro. Es un horizonte que se va a ir viendo a medida que vamos avanzando en el camino. Y esto es lo que está haciendo que la banca a día de hoy pues sean quizás algo más prudentes en los tiempos, que es lo que hemos visto en los tiempos atrás. Entiendo. Es real, ¿no? Tenemos distintos estudios de IDC, además, que siempre la banca ha estado primero adoptando Big Data, adoptando Internet de las Cosas, adoptando, de hecho, la transformación digital. Y cuando has dicho economía digital, suena y hace sentido, ¿no? Que sean la banca quienes sean los que están liderando. Ahora, ese esfuerzo actualmente de la transformación digital, ¿dónde lo están poniendo? Mira, la verdad que no hay un patrón de comportamiento que digamos que están siguiendo todos en la misma línea, precisamente por esto que hemos comentado, ¿verdad? Sí. Porque el horizonte no es del todo claro. Okay. Lo que sí podemos decir, si un denominador en común que están afrontando prácticamente todo, es lo que se denomina el Customer Journey, es decir, todo focalizado y centralizado en el cliente. Y aquí digamos que se abre un poquito el abanico, ¿verdad? Hay quien está empezando por la captación, es decir, haciendo un seguimiento, una trazabilidad de aquellos potenciales clientes, ¿no? A través de la asignación de un número ficticio, de tal manera que cuando el cliente se conecte y podamos saber quién es, darles ofertas personalizadas. Hay que se centra en el catálogo de productos para poder hacer ofertas personalizadas en tiempo real. Hay que se está centralizando en el onboarding, sí. Y todo ello, digamos, sustentado por lo que tú acabas de comentar, por esta tecnología Big Data, es decir, tratamientos masivos de información con el dato en tiempo real. Y digamos que esto es una condición necesaria, ¿vale? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy día, Marlon, todavía la banca
ejecuta procesos nocturnos, es decir, los denominados batch en Sí, el mundo tecnológico, sí, ¿verdad? sí. Es decir, para que todo el mundo nos pueda entender, los bancos, hay un momento en el tiempo que cierran, aíslan sus sistemas transaccionales del mundo exterior, para llevar a cabo procesos de cuadre de contable, en función de... Luego, el mundo de tarjeta, de transferencia, de las cuentas corrientes, de los préstamos, hay un momento en el tiempo que está aislado. La economía digital no entiende de paradas, no entiende de procesos batch. Aquí se exige que el dato esté disponible en tiempo real y 24/7. Ya no vale con que mandes un mensaje al móvil diciendo ya se ha efectuado la transferencia. No, es que la transferencia que acabas de efectuar necesito poder utilizarla ahora, es lo que se denomina el pago inmediato, ¿vale? Y para ello los transaccionales tienen que estar preparados. Por tanto, la transaccionalidad es igual al analítico, el dato es el mismo, operacional y analítico. Y ahí es donde la banca, en mi modesta opinión, pues debe de dar un pasito más para poner esos transaccionales a disposición del analítico, ¿vale? Y que no haya diferencias. Es verdad, ¿no? Vivimos en un mundo de esa inmediatez, ¿no? Todos estamos esperando darle a un botón y que todo ocurra en ese segundo, y la banca también tiene que hacerlo. Hablemos un poco de los modelos de negocio. Yo creo que es un tema bastante interesante. Estamos además, como todos somos usuarios de la banca, al final del día, estamos viendo distintos intentos y distintos tipos de modelos de negocio que se están presentando. A mí me gustaría preguntarte si está la transformación digital, además, y esa adecuación que están haciendo la transformación digital, está cambiando esos modelos de negocio que están proponiendo y los nuevos servicios. Pero empecemos con el modelo de negocio. Mira, esta es una pregunta bastante interesante porque los modelos de negocio están cambiando. Todo indica que sí. ¿Hacia dónde? Bueno, hay una parte de incertidumbre que comentábamos. Lo que es cierto es que, digamos que podemos distinguirlo en dos grandes vertientes. Una es lo que hay, la banca tradicional. ¿Cómo podemos hacer esos nuevos modelos de negocio basados en la banca tradicional? Exacto. Y después los nuevos modelos de negocios de la economía digital que están irrumpiendo, ¿vale? Luego, el primero de ellos, lo que podemos comentar es, fíjate que casi todos los clientes están enfocados en lo que hemos denominado el Customer Journey, en la atención personalizada de los clientes, ¿verdad? Sin embargo, esos procesos, en cierto modo, esa manera de atender a los clientes en determinadas líneas de negocio de la banca ya se está haciendo, como es la banca privada, Marlon. En la banca privada hay gestores que atienden de manera personalizada a todos y cada uno de los clientes que pertenecen a su cartera. Obviamente este modelo no lo podemos extrapolar a una banca minorista por cuestiones de rentabilidad, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es aprender de este modelo y de utilizar y poner a nuestra disposición toda la red de venta que tiene estructurada la banca a día de hoy. Se habla mucho del canal oficina, ¿verdad? Sí. Entonces, el canal oficina es extenso y además la calidad de los profesionales que se dedican a la venta es bastante alta en España. Pero ¿qué ocurre? Cuando un cliente se registra y se hace cliente de una entidad, en líneas generales pertenece a una sucursal. Y toda la vida del cliente está indexada a esa pertenencia de la sucursal. Digamos, por denominarlo de una manera, el cliente es estático a este canal y todas las operaciones y los servicios se comisiona por la canalidad por la que este cliente está registrado. Pues bien, esto, utilizando la infraestructura y los nuevos modelos de negocio, el cliente debería ser un cliente de la entidad end-to-end, es decir, que cualquiera perteneciente a la red de venta pudiera interactuar con él y ser comisionado por los servicios y los productos puntuales, más allá de donde estemos. Estamos hablando de poner a disposición de la banca anytime, anywhere, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Y tenemos sucursales en todas, prácticamente en la totalidad de las ciudades y los pueblos del país, ¿no? Aprovechemos esa red de sucursal. Hay mucha movilidad. Hoy día se trabaja, los movimientos vacacionales. ¿Por qué no se puede contratar una tarjeta de crédito en una ciudad distinta a la mía, en mi propia entidad, aprovechando esa red de sucursal, ¿verdad? Luego, los modelos de negocios que tenemos, intentar reinventarlo con lo que hay, ¿vale? Y por otro lado, la transformación digital trae conceptos como la metodología Agile, ¿vale? Sí. El producto mínimo viable, es decir, aprendamos un poco del mundo retail en este caso. Cuando queremos sacar nuevos productos al mercado, lo diseñamos, lo generamos, lo testeamos
a un público objetivo y en función a cómo está siendo aceptado por los clientes lo hacemos de disponibilidad general, ¿vale? A diferencia de lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Que quizá el producto sale al mercado end-to-end. Bueno, pues ir viendo cómo esta eficiencia en la aceptación y en los costes se van adaptando a lo que el cliente va demandando y vamos respondiendo de esta manera a la incertidumbre, ¿verdad? Que comentamos al principio. Wow. De hecho, has dicho algunas cosas que me han gustado mucho, porque, por ejemplo, dentro de mi concepto de transformación digital, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son nuestros recursos, y creo que lo has dicho muy bien. O sea, cuando veas ese modelo de negocio y evalúes ese modelo de negocio, tienes que ver los recursos sucursal entidad, ¿no? Tenemos que vernos como una entidad. Y la tecnología, asumo que nos puede ayudar mucho en esto. Yo mismo como usuario, en algunas ocasiones, pues llegas y vas a contratar algo o necesitas algo en cualquier sucursal que quizás no es la tuya, pero de la misma entidad. Correcto. Y a veces te sientes tratando con una empresa distinta, ¿no? Correcto. Sí. La tecnología está ahí para ayudar en este sentido también, ¿no? Eso es. Vale. Esa es la idea, Marlon, que el cliente sea un cliente dinámico, por decirlo de alguna manera. Es decir, que cualquier empleado de la entidad pueda interactuar y pueda darle esa personalización. Al final, a las personas nos gusta tratar con personas. Sí. Y nos gusta sentirnos bien atendidos, nos gusta sentirnos especiales. Y la banca española tiene una red de sucursal bastante amplia y bastante conocedora en este aspecto. Aprovechemos lo que tenemos ya, las estructuras que hay montadas, ¿verdad? Me parece fantástico. Y hablando de todas esas estructuras que se han montado en España, nos ha ocurrido algo consecuencia de los años anteriores, en los que las inmobiliarias pues tuvieron una situación bastante compleja, ¿no? Y muchos bancos, no sé si la mayoría, pero yo creo que la mayoría, han terminado también gestionando, ¿no? Al final del día, negocios que quizás no son naturales a ellos, como son la inmobiliaria. ¿Cómo lo están enfrentando? Mira, este es un caso donde, una variable que ha producido un malestar, por decirlo de alguna manera, en el mundo inmobiliario, en el mundo financiero, puede convertirse precisamente en un acicate del crecimiento. Yo he tenido la oportunidad de tratar con personas que se dedican al real estate en grandes entidades de este país, ¿verdad? Y es impresionante el conocimiento que han adquirido y cómo han sido capaces de el parque inmobiliario que tenemos ahora de manera una cantidad enorme y variopinto, ser capaz de ir dándole salida. Y este es un punto donde precisamente me lo han comentado a alguno de ellos, ¿no? Cuando hablamos del Customer Journey, sí, la necesidad de una persona a lo largo de su vida con respecto al inmueble va variando. Imagínate, se han hecho grandes esfuerzos con respecto a los millennials, sí, ¿verdad? Grandes entidades, casi todas las entidades, y muchas de ellas han puesto incluso una canalidad exclusiva para atraer a los millennials, con el fin de captarlo temprano y cuando vayan creciendo ya estén vinculados. Exacto. A la entidad. Pues tienen una oportunidad de oro con el real estate. Cuando un millennial empieza sus estudios, sea universitario, sea de lo que el millennial elija, y se traslada de su ciudad de origen a una ciudad X para emprender este camino, podemos ofrecerle una financiación que incluya desde la matrícula, los libros, el abono transporte y el inmueble. Incluso darle ese servicio y que el millennial se despreocupe. Mira, ¿quieres compartir piso, inmueble? Pues yo te gestiono que sean dos personas más o menos de tu misma edad en esta zona geográfica, con este perfil, para que estés en este lugar. El millennial eso lo va a agradecer porque se siente emocionalmente aceptado y entendido por la entidad. Exacto. Cuando este millennial acabe sus estudios y dé el paso a la vida profesional, sí, su necesidad cambiará y ahí aparecerá otra vez la entidad con una nueva tipología de inmueble adaptado a lo que este millennial, que ya habrá dejado de ser millennial, obviamente, quiere establecer una vida en pareja, quiere una vida más individual, bueno, pues se adapta el inmueble a la tipología y ahí le ofrecemos una cuota fija donde incluya su propio alquiler, pero en el alquiler llevamos la luz, el agua, la comunidad, el gas y todo esto de manera fija desde enero a diciembre, un poco extrapolando la metodología de renting que existe en el mundo de automoción. Exacto. ¿Vale? Y de esta manera podremos convertir el parque inmobiliario, que hasta ahora digamos que hay una tendencia exclusiva hacia la venta, y convertir el parque en un activo
con un nuevo producto y un nuevo servicio, adaptando a las necesidades de cada persona, ¿verdad? Es fantástico. De hecho, bueno, seguimos, es perfecto, o sea, es la transformación digital, porque seguimos viendo el cómo adaptar nuestros recursos proyectados a las necesidades que van a tener los distintos usuarios, porque efectivamente aquí cuando hablamos de los millennials, sabemos que ellos están con necesidades distintas, que les gusta compartir, por ejemplo, eso lo entienden perfectamente, que van a estar más de alquiler, se supone, ¿no? Luego pueden cambiar, evidentemente, de opinión, pero hay que ir monitorizando, ¿sí?, lo que van a estar haciendo, lo que van a estar viendo, ¿sí?, el cómo ellos se van a desarrollar, y la banca tiene una gran oportunidad. Yo siempre he sentido que la banca básicamente debería conocerme muy bien, ¿no? Porque si eres fiel y pasas años con la banca, saben que consumo, dónde consumo, saben si viajo, saben si estoy, si no estoy, ¿no? Saben si me voy a casar, ¿no? O sea, también una tarjeta no vendría mal, ¿no? Entonces es parte de ese conocer, ¿sí? ¿Tiene la tecnología herramientas para ayudar a conocer? Mira, ahora mismo ya existe los edificios conectados, es decir, los sensores que tengamos en los distintos inmuebles que en tiempo real van mandando información, precisamente lo que estamos hablando del Big Data. Sí. Por tanto, estos servicios y esta cuota financiera que hemos comentado, la diferencia o el error puede ser mínimo, porque vas a poder estimar con un grado de perfección muy alto cuál es el gasto en función a la tipología de cliente que te está mandando ese inmueble, ¿vale? La tecnología te permite a día de hoy apurar ese dato, precisamente por lo que comentamos, por los sensores que existen en los edificios y por la domótica en los edificios conectados que van mandando información. Además, la banca en este aspecto, más allá del parque inmobiliario, del alquiler, de la venta, ¿vale?, que sigue ahí, con respecto a lo que se denomina los industrial properties, es decir, los centros comerciales que se arrendan, que se alquilan, los edificios de oficinas que se alquilan. Bueno, pues ya hoy la tecnología te permite en tiempo real y con realidad virtual ver en 3D cómo sería la capacidad óptima de ese edificio, con tu propio cliente in situ, para ver y ayudarles a decir cómo podrían estructurar eso. Claro. Tú optimizas el espacio, optimizas tus ganancias y el cliente satisfecho. Vale. Y Fran, cuando hablamos de estos temas, un concepto que se me viene a la cabeza es la omnicanalidad, ¿no? Porque al final del día pues es parte necesaria. Y pienso en España específicamente. ¿La banca en España está preparada? Mira, yo creo que la omnicanalidad, o sea, lo ha traído el mundo digital, ¿vale? Sí. Si no hubiese venido el mundo digital, yo creo que la omnicanalidad hubiera llegado como solución a la multicanalidad, Marlon. Si te fijas, y este viaje que hemos comentado de la banca, la banca empezó a poner en los terminales financieros, lo que hemos llevar el front a las oficinas, irrumpió el mundo de Internet y por tanto apareció el canal Internet, los call centers y así los N canales. La construcción de esta canalidad, de esta multicanalidad, han sido independientes, es decir, un canal no interactúa con el otro. Entonces, ¿de dónde venía quizás un poco el white space? Es que un cliente podría simular la contratación por Internet y esa simulación que él ha hecho con unos precios, llegar a la oficina y el director de la sucursal no ser consciente de lo que este hombre ha hecho por otro canal. Y esto lo soluciona la omnicanalidad. La omnicanalidad hace transparente a los empleados y por supuesto al cliente por qué canal interactúe. Lo importante es el proceso de negocio. Y esta es una solución que a día de hoy se necesita, porque no solo la contratación, se están haciendo muchos esfuerzos en el onboarding digital que hemos denominado, pero todavía sigue existiendo, Marlon, la necesidad de acudir a un canal distinto para cancelar un producto. A lo mejor tengo que acudir a la oficina o tengo que llamar a un call center o tengo que... Los clientes a día de hoy quieren tener esto de manera transparente. Para ellos debe ser trivial la tecnología o la estructura de negocio que hay por detrás. Claro. Un único interfaz, un único modelo de negocio y cuando yo interactúe contigo, manténme, no me hagas repetir lo mismo, ¿vale? Y esto lo soluciona la omnicanalidad. Además, la economía digital, la transformación digital que estamos comentando requiere de este front, ¿vale? De este customer journey que permita, además, lo que hemos comentado, poder
ofrecer catálogos de productos, poder ofrecer ofertas en tiempo real, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Bueno, y llegados tal vez a este punto, seguro que tenemos en la audiencia personas que están en la banca, que están trabajando, que te están escuchando en este momento. Si te pregunto qué herramientas tiene la banca en este momento para que pueda poner todo esto y hacerlo y ayudar con esa experiencia del usuario, ¿qué me dirías? Bueno, pues seguiría en la línea que comentas de la omnicanalidad. Sí. Digamos que la omnicanalidad debe ser una plataforma que por una parte permita hacer transparente lo que hemos comentado a los clientes y al usuario de negocio qué es lo que hay en el back, por decirlo de una manera, pero además debe ser capaz de ofrecer un catálogo de productos, entendido un catálogo de productos como el carrito de las compras, eso se conoce dentro del mundo del e-commerce, el poder hacer ofertas personalizadas en tiempo real a un cliente que tiene una necesidad específica. La comparativa de productos y servicios que estoy ofreciendo. Hay veces que un cliente no entiende cuál es la diferencia entre una tarjeta u otra. Pues a un golpe de vista debemos ser capaces de poner las dos tarjetas con las condiciones de una versus la otra y hacer fácil el proceso de venta, el proceso de adquisición y la decisión que tome ese cliente, ¿verdad? Por otra parte también hablamos de las campañas de marketing personalizadas. El cliente no quiere que le llegue una campaña generalista de que si tienes una casa en la playa, cuando a lo mejor a este señor no le gusta la playa. Efectivamente. ¿Verdad? Pues estas herramientas deben ser capaces también de dar contestación a este episodio que comentamos. Muy bien. Bueno, hablando de ese mismo tema, quiero que hablemos un poquito de Big Data, porque justamente has dicho, bueno, quizás a este señor no le gusta la playa, ¿no? Te he comentado hace unos segundos que, por ejemplo, yo entiendo que el banco debe saber muchísimo de mí, ¿no? Yo tengo, no sé, con el banco que opero unos 10 años, entonces es de extrañar que te llamen para ofrecerte algo que no encaja contigo, ¿sí? O es de extrañar que no te llamen a ofrecer algo que encaja perfectamente contigo, ¿no? Y que te acompañe, incluso que se puedan anticipar, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos muchas oportunidades con Big Data. No obstante, también cuando preguntamos, hay poco banco que te diga que están haciendo proyectos de Big Data o que ya estén listos para lanzar esos proyectos. ¿Cómo está la banca y el Big Data? Mira, al hilo que lo has comentado, te conocen, tienen mucha información sobre ti. Quizás debíamos de diferenciar entre cantidad de información y conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Sí, sí. ¿No? Es verdad, o sea, tienen mucha información, no necesariamente te conocen, no necesariamente, muchos sí, ¿no? Pero ese es el roadmap, ese es el trabajo quizás que está avanzando, estamos avanzando todos en ese sentido, ¿no? De la cantidad de información al conocimiento en sí. Entonces, fíjate, lo que comentábamos de el landscape, los sistemas de información de un banco no son los que generen gran cantidad de información, Marlon, es que son muy variopintas. Ten en cuenta que una banca tiene una mesa de tesorería, donde hay clientes que son muy activos en la compra y venta de acciones, y eso genera infinidad de información por segundo. Por otro lado tenemos las transaccionalidades típicas de la banca retail. Hay clientes que además de B2B, de B2C, interactúan con el B2C. Y eso la banca también lo gestiona. Luego no es fácil el poder, digamos, aunar este dato de tal manera que lo podamos consumir. Entonces, ¿qué está haciendo la banca? Por una parte, están centralizando esta información en lo que tú estás comentando, Big Data. Bueno, aprovechan las herramientas tecnológicas que hay, de Data Lake, Hadoop y demás, para intentar hacer un repositorio centralizado de datos, ¿vale? Y tener ese dato, mezclar información tanto estructurada, que es la que genera el banco, bueno, de información que puede ser un vídeo, fotos, lo que se denomina no estructurado. Y sobre eso, poder tener gran cantidad de información para crear el conocimiento. Y esta es, digamos, una parte. Sí. Ahora, lo que tú comentas. Este dato tiene que ser capaz de ir a buscar al consumidor, ¿vale? Digamos que es como si ahora otra herramienta, otra capa que aparece por encima. El usuario de negocio tiene que estar disponible para que el dato le ayude a hacer negocio. Es decir, el dato tiene que buscar al usuario. Este dato tiene que ser capaz de guiar, de proponer, de intentar darle cuenta al usuario de algo que puede estar pasando inadvertido ante sus ojos, ¿vale? Que es un patrón de comportamiento. Y estas herramientas son fundamentales también, porque pasamos de la cantidad de información al poder crear el conocimiento, entendiendo conocimiento, qué realidad necesitas tú, ¿vale?
Por otro lado, es fundamental tener lo que se llama en el mundo tecnológico herramientas de Event Stream Processing, es decir, intentar detectar patrones de comportamiento en tiempo real. ¿Vale? Esto lo aprendimos nosotros también en el mundo del capital market, donde operando en distintos parquets, pues ser capaz de ver qué tendencias se está generando en uno porque puede tener una réplica inmediata en el otro. Bueno, pues esto llevado a la banca retail, a la banca que estamos comentando, es otra de las herramientas que ofrecen bastantes garantías. Y por último es el tratamiento del dato, es decir, la calidad de este dato. Y cuando digo la calidad, ya no solo es la calidad de que el dato sea fiable, sino cómo ha viajado, cómo lo ha consumido, qué retroalimentación ha vivido en el camino, cómo esto hace que el propio dato se enriquezca del viaje que ha tenido durante ese día, ¿verdad? Y esto es otro punto crítico para la retroalimentación y el conocimiento al final del cliente, que es lo que buscamos. Efectivamente. Te voy a hacer una pregunta difícil, ¿sí? Comprometida quizás incluso, ¿no? Porque en este modelo que nos has mencionado, que va del dato, se convierte en información, de la información tenemos que ir al conocimiento. Luego está la sabiduría, esa te la voy a preguntar después, pero si tuvieras que ubicar la banca española dentro de esto, ¿en qué punto de madurez diría que estás? Bueno, aquí te comento lo mismo que hemos hablado antes, ¿verdad? No hay un patrón de comportamiento, hay quien está un poquito más adelante, hay quien... Porque al final la metodología que se está utilizando, hay muchos que hablan de aquello de si algo funciona, ni lo toques. Sí. Y a otros los que vamos a ver qué hace el primero para yo ir más rápido al ser el segundo. Sí, ¿verdad? Sí, eso es muy español. Sí. Entonces, esto está ocurriendo precisamente por lo que comentamos, que hay una incertidumbre, el horizonte no es del todo despejado, ¿no? Entonces, sí, llevar la banca tradicional a los nuevos modelos y lo que irrumpe desde atrás, que todavía, digamos, no se ha hecho figura, ¿eh? Está en el fondo, claro, pero no somos capaces de verle la figura en sí. Y por tanto depende de cada entidad. Hay entidades españolas que están dando unos pasos bastante interesantes en este aspecto, Marlon. Muy bien, muy bien. Bueno, con lo cual, sea donde sea, al final no se ha mojado, pero sea donde sea que ubiquemos esa línea, todavía tenemos una oportunidad bastante importante, ¿no? de transformar y de ayudar ahí. Vamos a la parte de sabiduría, que es la inteligencia artificial, la computación cognitiva, por ejemplo, que son sistemas que van a ayudar mucho a conocer y hacer ese acompañamiento incluso, ¿no? de los servicios, a reconocer incluso cosas totalmente nuevas que los usuarios empiezan a hacer y que quizás no teníamos incluso en el panorama, ¿no? No lo estábamos viendo. ¿Qué está pasando en ese sector? Mira, la inteligencia artificial y el mundo cognitivo es algo que va a ser un más en las entidades bancarias. Esto que acabamos de comentar, ¿verdad?, del tratamiento de la información, que el dato sea capaz de ser consumido, que tenga una calidad. Bueno, pues si pudiéramos llevar este punto a la excelencia, es a la inteligencia artificial y el machine learning. Es decir, el otro día, de hecho, va a traer bastante eficiencia y adaptación y posibilidades y nuevos modelos de negocio. El otro día me comentaba un directivo de una entidad española que aproximadamente el 60% del tiempo de su equipo lo dedicaban a tareas de revisión de documentación, aprobaciones en los flujos de negocio, revisión del riesgo, es decir, tareas repetitivas que perfectamente son susceptibles de ser automatizadas a través, bueno, pues de un gestor digital que le vaya descargando de estas tareas, le alerte en el caso de que sea una tarea realmente crítica, pero le deje disponer de su tiempo para generar valor de cara al usuario final, ¿vale? Por tanto, de manera interna, el machine learning, la inteligencia artificial, es crucial. Sí. Y si salimos, digamos, de cara al mercado, bueno, no hay más que ver cómo vamos dando pasos nosotros como en el día a día, ¿verdad? Cualquier persona con su smartphone interactúa con el chatbot para decir qué es lo que quiere hacer, para que lo lleve a una calle, para que... Pues esto acabará siendo implementado en las entidades financieras. De hecho, hay algunas que ya están dando pasos en este sentido. Es decir, la manera de que el cliente interactúe con la entidad será a través de mensaje o a través de voz. De tal manera que yo puedo decirle a mi banco: extracto febrero, y él me diga: el extracto de febrero se cerrará el día 27, lleva usted 15 movimientos con un gasto medio de tanto, el gasto mayor, el gasto menor, y te dé toda la información de tu extracto, mientras tú vas conduciendo, o mientras estás en casa, o mientras... Claro.
Muy bien, o que vayas a pagar algo y te diga, ¿estás seguro de que lo tienes que pagar? ¿No? Que te conozca un poco mejor y que te pueda ayudar y acompañar. Muy bien, bueno, estos son temas de futuro, estamos hablando de la banca digital del futuro y son temas que nos afectan mucho. Ahora, no obstante, los bancos son, por lo general, la banca son entidades muy grandes, tienen muchísimo, arrastran mucho, tienen mucho legacy, tienen muchas cosas por hacer, ¿sí? Han entrado, como hemos dicho, en muchas tecnologías, han entrado en más de un sector que les ha tocado en algunas ocasiones estar ahí, y dentro de esa transformación y cosas que tienen que transformar, también la banca está muy regulada. Sí, y entonces, al final, yo he conversado con varios CEOs y CISOs de la banca y muchas veces se sienten atados, ¿no? Y por ejemplo, ahora tenemos a la vuelta de la esquina GDPR, ¿sí? En el que todo el mundo está comentando porque lo tenemos al lado y además es muy restrictivo, ¿no? También, y es muy restrictivo además para la banca. ¿Cómo está enfrentando la banca este tema? Sin duda alguna, Marlo, la banca quizás sea de las industrias más regularizadas. Sí. Y gran parte del esfuerzo que ponen, tienen que ponerlo precisamente en las regulaciones que van viniendo. Y esta que tú comentas es una, bueno, no decir que es una regulación más, que lo es, pero sin duda va a ser una regulación que va a traer retos. ¿Por qué? Porque lo que subyace en la nueva normativa es el poder tutelar y velar con más detalle lo que son los datos personales del cliente, ¿vale? Y dices tú, ¿y por qué? Bueno, es que dentro de un año la banca va a poder ofrecer a sus clientes una posición integrada de todas las cuentas que tengas independientemente del banco en el que pertenezca, al que esté. Es decir, van a poder acceder a la información de la entidad. La entidad va a tener que hacer pública esa información y esa información, la entidad origen va a poder ser capaz de darte una posición end-to-end integrada de dónde estás. Claro, esto requiere que el dato personal esté algo más tutelado, algo más vigilado, algo más cuidado, ¿vale? Entonces la normativa va en ese sentido. ¿Qué pasa si este dato, quién consume el dato, de qué manera lo estás exponiendo, hacia dónde ha viajado, cuál ha sido la trazabilidad que ha tenido, ¿vale? Va en una línea por ahí para que se pueda regular, para que se pueda auditar, para que se pueda seguir, y por otra es en la amplitud de la tipología del dato. No solo se va a centralizar en el dato de nombre, apellido, DNI y demás, sino que la banca va a tener que ser capaz de demostrar las posiciones que ha manejado con este cliente, las ofertas que se le han hecho, campañas de marketing, toda la interactuación que ha tenido con ellos y de dónde ha ido yendo y proviniendo el dato. Por tanto, ¿es una normativa más? Es, pero fíjate esto que hemos comentado, cómo afecta a distintas áreas de negocio de la entidad, porque estamos hablando de gobierno de datos, pero estamos hablando de departamentos de marketing, estamos hablando de departamentos de ventas, estamos hablando... efectivamente. Afecta una iniciativa que afecta a las varias áreas cross de la entidad. Con lo cual, en este momento, dentro de las entidades, de ser un proyecto enorme, ¿o no? Tú que lo estás viviendo ahí, que hablas con la banca constantemente, tal, el proyecto tiene que ser gigantesco. Bueno, es que la digitalización en sí es un proyecto ya que está tocando los cimientos de la estructura organizativa de una entidad. Acuérdate lo que hemos hablado, imagínate este nuevo modelo de negocio de que el cliente pueda ser atendido por toda la red de ventas. El comisionado que hay detrás de las personas de la banca no es trivial, porque las estructuras son estructuras regionales, ¿verdad?, con estructuras provinciales, con estructuras que van cayendo, van haciendo el cascade, el deployment hacia lo que son las ciudades. Y ahí hay un head que es el dueño de los ingresos. Cuando eso tiene que ser abierto a toda la geografía, el cambio es brutal. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la última sección de este webinar. Vamos a hablar de las personas, que justo lo acaba de mencionar Fran. Quiero tus preguntas, tengo algunas ya para trasladarle, pero tienes todavía oportunidad de darle clic a ese botón y enviarnos algunas preguntas. Si por alguna razón no la puedo trasladar o no la interpreto muy bien en este momento, os prometo que te respondemos por correo electrónico. Fran, hablemos de personas. ¿Quién está liderando? ¿Qué departamento? ¿Qué persona? ¿Quién está
está liderando la transformación digital dentro de la banca? Esta pregunta es fácil, Marlon. Ah, sí, muy bien, qué porque bueno. digamos lo que digamos, vamos a acertar o nos vamos a equivocar. Vale, así porque que adelante. por una parte viene propiciada por el área de tecnología y en otro sitio por el área de negocio. Es decir, no, una vez más no se ve un patrón, ¿no? Okay. Lo que sí está claro es que todas las entidades han denominado al Transformation Officer, ¿verdad? En algunos casos Chief Data Officer, pero sí es verdad que hay un Head of que es capaz de velar y de implementar este cambio organizativo y estructural y de negocio en las empresas. Efectivamente. Y en dado caso, por ejemplo, hablemos de todo el equipo de las personas. Te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿sí? ¿Entiende cada uno de los empleados, quizás no al 100%, pero al 90%, la mayoría, entienden todos que la banca tiene que pasar, igual que todas las demás organizaciones, por una transformación digital? Pregunta número dos, ¿están ofreciendo resistencia o cómo se está gestionando la resistencia? A la primera, ¿lo entienden? Hombre, lo están entendiendo. Sí. A la segunda, ¿están poniendo resistencia? Sí. Sí, ok. Sí. No se muestra de manera explícita, hay de todo, ¿eh? Hay quienes son personas, digamos, más flexibles en este aspecto y hay quienes, bueno, pues son más tradicionales y ven esto como una preocupación. Las personas en líneas generales nos hacemos cómodas en nuestra zona de confort, ¿verdad? En lo que conocemos, en lo que sabemos hacer. Intentamos que el futuro sea lo más parecido al presente de lo que realmente... Y ese gap entre el presente y el futuro, Marlon, es algo que hay que estar preparado para aceptar lo que vengan. Aquí es lo que te comentaba, a mí... clientes que me han comentado aquello de algo si funciona ni lo toque, sí, o que la transformación digital es una solución a un problema inexistente y bueno, ahí como a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Eso quiere decir que hay cierta resistencia todavía en las entidades. Vale, y seguimos hablando de personas, por ejemplo, sabemos que pues tienen que trabajar internamente con las personas que tienen ahí, pero también la banca, como todas las organizaciones, están intentando captar el mejor talento posible, ¿no? Al final del día, ¿es la banca suficientemente atractiva para captar talento? Mira, hoy día yo creo que hay una tendencia, quizás traída por el mundo de los millennials, del cual hemos aprendido, porque yo he vivido situaciones asépticas a edad, da igual que sean personas más junior o personas más senior, pero hoy día las personas buscamos un proyecto atractivo. Sí, un proyecto que nos atraiga. Sí. Hasta hace poco tiempo el glamour, por decirlo de una manera, o el logo sopesaba en una decisión. Hoy día sopesa, sí, pero hay variables que están empezando a tener un peso muy fuerte, como es qué tipo de proyecto voy a hacer, cómo me voy a desarrollar yo como persona, qué valor recibo de la empresa y qué valor aporto yo a la empresa, cuánto de realizado me siento yo con esta tarea, ¿verdad? Y ahí es donde las entidades tienen que hacer quizás un esfuerzo algo diferente hacia lo que había ahora, ¿no? Porque, efectivamente. Ahora hay que convencer. Sí. Más quizás que antes, ¿no? Claro, por eso te preguntaba que si era suficientemente atractivo, ¿no? O sea, que parte de lo que tienen que hacer es crear proyectos que resulten atractivos para captar al talento, ¿no? Claro. Porque hoy incluso tú ves a los recién graduados, les encanta decir que están en una startup, ¿sí? Antes quizás cuando salíamos tú y yo nos gustaba entrar a las grandes organizaciones, ¿no? Pero hoy estar en el startup ilusiona muchísimo. Entonces tienes que traer esa parte de ilusión. Y para ir cerrando, además de un acto de supervivencia de la banca, al final del día la transformación digital, algo que tienen que enfrentar, también tiene que traer un retorno de inversión, ¿sí? Y yo entiendo que los banqueros son especialistas en medir retornos de inversión. ¿Cómo se mide en este caso en la banca? Mira, Marlon, no hay una unidad de medida que te diga, entendiendo por unidad de medida lo que estamos acostumbrados, inversión, retorno, es decir, el ROI. No, ahora mismo, en mi opinión, no hay una unidad de medida tan clara que sea capaz de medir la inversión que estamos haciendo con los resultados obtenidos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es, cuando una entidad quiere medir cuánto sano está en el mercado con respecto a la evolución que está llevando a cabo o incluso a las inversiones, a mí me parece que un buen termómetro es, por una parte,
ver cómo estás siendo visto por tus accionistas, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué comentarios y opiniones estás recibiendo de tus clientes en redes sociales? Y aquí lo extrapolo al resto de la organización, ¿vale? Es qué escuchan los empleados de tu entidad en un restaurante, en un avión, en un tren. Es decir, ¿qué opinión, cuál es el sentimiento que se está generando a raíz de la entidad? Por otro lado, ¿cuál es el tratamiento que estás recibiendo de tus proveedores? Si tus proveedores quieren realmente trabajar contigo o necesitan trabajar contigo. Tenemos que parar de la necesidad, ¿vale? Claro. Al querer. Y después, por último, quizás, ¿cuál es el sentimiento de pertenencia que tienen tus empleados con la organización? Muy bien, muy bien. Es decir, ¿cómo son ellos capaces, lo que comentábamos antes, de sentirse realizados como personas en aquello que ejecutan? Porque en todo esto que estamos comentando de la transformación digital, Marlon, la palabra transformación quizás es la primera, ¿no? El lenguaje castellano está haciendo sabio. Empezamos por la transformación y después damos la digitalización. La transformación, en la manera en cómo hacemos las cosas, es donde, desde mi punto de vista, va a estar quizá el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque, como bien comentas, las empresas, su ADN o sus KPIs son cumplir con los accionistas, es decir, cuánto de rentable soy, estoy dando objetivos, la eficiencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la querencia de las personas. ¿Sí? Una persona, en líneas generales hay excepciones, pero probablemente una persona lo que quiere es ser feliz, ¿verdad? Sí, bueno, suena bien. Como plan me parece perfecto. Sí. Bueno, pero ahora, claro, como plan me parece perfecto, pero lleva razón. ¿Y cómo hacemos que esto se cumpla? Es decir, que se cumplan con los intereses de la empresa y con los intereses de las personas. Pues con la tarea. Nosotros no podemos cambiar a una persona, ni debemos, ¿vale? Sí. Pero sí podemos influenciar sobre la tarea que llevamos a cabo, ¿vale? Y aquí es donde aparecen los procesos colaborativos multidisciplinar, que aparezca la persona de banca tradicional, ¿vale? Y que aparezca un millennial, o aparezca estas personas que son atraídas por las startups que tú comentas. ¿Por qué unas startups y no un banco? ¿Por dinamismo? ¿Porque se sienten escuchados? ¿Porque sus ideas aportan? Porque esto no se puede hacer en un banco. Enfoquémoslo sobre la tarea, sobre estos procesos multidisciplinares, porque el conocimiento, el interés y el compromiso de las personas en este viaje, a mi entender, Marlon, va a ser la clave del éxito para que se pueda poner a cabo una buena transformación digital en las empresas. Efectivamente, me parece un muy buen mensaje. Lo quiero de titular además en las redes sociales. Vamos a tratar también al usuario igual como estamos tratando al cliente, ¿no? Al final del día, para las empresas, en esta nueva era, tienes que tratar de la misma forma, ¿no? Todos son clientes barra usuarios o usuarios barra clientes. Fran, si te parece, te voy a trasladar algunas preguntas, ¿sí? Así que preparado, ¿sí? Sigue enviándolas y si no, te vamos a responder por correo electrónico, como te he dicho. La nueva banca también va a necesitar tecnología y también va a necesitar hacer batch, o ya está preparado con una nueva tecnología. ¿Recuerdas que habías comentado que habían procesos que tal vez eran muy lentos y tal, y el usuario está necesitando esa sensación de rapidez, ¿no? Pero la nueva banca también usa tecnología. Correcto, es decir, hemos hablado cuando he comentado esto de los batches van a seguir existiendo, no va a ser trivial cambiar esto de un día para otro. Claro. Obviamente sí, a lo que yo me refiero es que el roadmap a donde se tiende, ¿vale? Es que no haya proceso de cierres contables. La contabilidad tiene que ser online, el usuario tiene que ser capaz de que con un botón acceda a su contabilidad inmediata, precisamente por lo que estamos hablando del pago inmediato. Y esto, a la larga, y el fin debe ser llegar ahí. Esto que parece ciencia ficción, no lo es. De hecho, desde SAP, con nuestro lanzamiento de nuestro S/4HANA, la contabilidad ya es inmediata. No existe el cierre contable. Luego, esa es la tendencia a la que debemos ser capaces de llegar. Muy bien. Bueno, lo que has dicho impacta mucho, ¿eh? O sea, no existe el cierre contable, o sea, no hay que hacer ese proceso, ponerle la fecha y decir, bueno, hasta aquí. Claro. O sea, es toda una actualización. De hecho, la siguiente pregunta creo que te va a ayudar en ese mismo sentido. ¿Puede la tecnología ayudar al Customer Journey para llegar y dar la sensación al usuario de que le está acompañando?
Por supuesto. Sí. Esto que hemos comentado de abrir la red de venta, las personas, la red de sucursal, enfocado al cliente que hemos denominado dinámico, es decir, que el cliente pertenece en tu a la entidad, necesita de herramientas tecnológicas. Sí. Porque ¿cómo sabe esa persona que el cliente ya ha interactuado en Madrid y ahora va a Barcelona, mañana va a Cádiz, va a Bilbao? Es la herramienta tecnológica la que es capaz de decirle a la persona, oye, mira, esta ha sido la trazabilidad de este cliente y da igual donde se haga, ¿no? Y eso te lo permite precisamente la tecnología. Claro. ¿Qué herramientas dirías tú que son las que son protagonistas ahí en particular? Por ejemplo, Big Data, asumo que es una tecnología, ¿no? Pero es un poco las que hemos comentado, ¿vale? Sí. Depende del ramo de actividad, pero digamos lo común será pues, el tratamiento de la formación, los Big Data, las herramientas omnicanales, las herramientas del Machine Learning, la herramienta de gestión de procesos. Sí, sí, efectivamente. Esta es difícil, ¿eh? ¿Tiene la banca consolidada la información para que puedan hacer Big Data? Bueno, quizás Big Data, uno de los conceptos es que no tiene que consolidarlo todo, ¿no? Pero están preparados para unir todos esos datos que tienen en distintos sitios. Sí, algunas veces hablo con algunas entidades, dice, bueno, es que tenemos tantas bases de datos, ¿no? De dónde salir a buscar información, que es un reto. Los catalanes dicen de mica en mica s'ampla la pica, ¿no? Como poco a poco se hace el camino, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda a escribir eso ahí en Twitter, ¿vale? En catalán. Cualquier catalán que nos escriba. Exacto. Yo creo que el camino se va a ir construyendo pasito a paso. No se puede generar ahora mismo, precisamente por lo que hemos comentado, por los sistemas variopintos que existen, por la tipología de información, porque ahora se ha puesto muy de moda, por decirlo de una manera, el cruzar los datos no estructurados, es decir, poder con una foto, con un vídeo, con un tweet, captar información, pero eso con un dato que ya está, digamos, con un formato específico, poderlo utilizar. Luego, tendríamos que ir poco a poco construyéndolo. Hay quien está haciendo un data pool gigante del cual extraer la información, pero al igual que el Machine Learning va a ir aprendiendo, yo creo que en este roadmap vamos a ir aprendiendo poco a poco en cómo gestionar ese dato, almacenarlo y utilizarlo, ¿verdad? Fantástico. Y la última que te traslado, y creo que te va a gustar, ¿sí? Si nos puedes dar un par de ejemplos de proyectos interesantes, de esos que ilusionan y atraen talento. Quizás sin decir nombre de entidad o tal, ¿nos puedes dar algún tipo de ejemplo de proyectos que están ocurriendo en la banca, esos que pueden ilusionar? Bueno, la verdad es que puedo comentarte algunos que yo tengo en mente, ¿no? Quizás más porque obviamente la banca están haciendo cada uno sus labores y esto es algún tipo de información que no tienden a compartir, ¿verdad? Pero lo que yo creo, yo le diría a las personas que quieran entrar en el mundo bancario, que la banca se encuentra en un momento dulce en el sentido de que se necesita innovar, porque estamos creando un nuevo modelo de hacer banca. Es decir, lo que hemos comentado de la transformación digital viene sustentada porque la economía colaborativa ya es una realidad, la economía digital es una realidad. La banca necesita, como sustento que es de la economía, adaptarse a esa necesidad. Y esta necesidad va a requerir de ilusión, va a requerir de ingenio, va a requerir de personas eficientes y personas que sean capaces de trabajar en áreas colaborativas con distintos perfiles, aceptando y confiando en que cada una de las personas va a aportar un valor en este viaje. Luego, tienen la oportunidad de crear el nuevo modelo de banca del futuro, que se está gestando en estos momentos, ¿no? Wow, eso me encanta y me gusta mucho. Además, a efecto de cierre, si te parece, hemos cumplido con todo el tiempo del webinar. Tienes ahí en la audiencia para ti a personas que están trabajando hoy en la banca, que tienen distintos tipos de roles. Seguro que nos están viendo personas de seguridad, los que dirigen proyectos, los que tienen que ver con la transformación digital, con gestiones de cambios, etcétera. ¿Cuál sería ese mensaje que le dejaríais a vosotros y el que siempre seguro que cada vez que hablas con ellos les dices, sí, para que se preparen para la banca digital del futuro? Hombre, yo diría que confiaran en ellos mismos, ¿verdad? Que lo que vaya a ir saliendo es algo que va a ser fruto de su conocimiento y con respecto a las personas en sí, porque la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. De hecho, el Machine Learning, lo que hemos comentado, esto va a ser algo que va a irrumpir de manera creciente, o sea, esto va a crecer de manera exponencial, ¿verdad?
Y las personas tenemos que estar preparadas para eso, Marlon. Las personas tenemos que estar preparadas y por tanto yo diría que tuvieran conocimiento, que lo tienen, cada uno en su ámbito de actuación, que además que ese conocimiento, comentabas de seguridad, probablemente le haga falta a una persona de negocio entender cuáles son los límites de seguridad para poder establecer estos nuevos elementos, estos nuevos modelos que hemos comentado, ¿verdad? Interés. El interés, esto es algo que sí le diría a los directivos, que no tengan miedo en aceptar de dónde venga el interés. El caso es que lo haya. Es decir, da igual que el interés de la persona venga porque quiera crecer profesionalmente, porque tenga ganas de crear una nueva modelo o porque estén realmente enfadados con lo que están haciendo. Sí. El caso es que haya un interés para que aporten. Muy bien, muy bien. Y por último diría que tuvieran compromiso. Es decir, el compromiso es que se sientan libres realmente de aportar su conocimiento. No el conocimiento del departamento al que pertenecen, porque esa es la opinión corporativa y esa está ya, ¿verdad? Luego que en ese aspecto confíen en lo que puedan aportar. Muy bien. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por venir y trasladar todo ese conocimiento que tenéis y toda esa experiencia, y muchísimas gracias a SAP España. A vosotros por invitarnos. Y gracias a vosotros por estar ahí, por estar con nosotros y acompañarnos en un webinar más que hemos realizado junto con SAP España e IDC España. Hemos escuchado para este cierre ilusión, compromiso, ¿sí? Y por qué no, incluso enfado, ¿sí? Para hacerlo y hacer realidad la transformación digital. Esperamos haberos dejado suficiente información. Hay algunas preguntas que no he respondido, os prometo que os respondo por correo electrónico. Hasta la próxima.